Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, confesando sus pecados, y eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero en la cintura, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba, diciendo: Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, al salir del agua, vio los cielos abiertos, y he aquí que el Espíritu descendía en forma de paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida, el Espíritu le impulsó para ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores, y Jesús les dijo: Seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más, vio adelante a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región de alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó, y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba.
Simón y sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron y le dijeron: Maestro, todos te buscan. Y él les dijo: Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Y vino a él un leproso rogándole, e hincándose le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo: Mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó de que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun en la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él por causa de la multitud, levantaron el techo encima donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí, entonces les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levanta tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando su camilla al instante, salió de la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo,
porque el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Aconteció que en un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos se abrían paso y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces los fariseos les decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les respondió: ¿acaso nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros, de cómo entró en la casa de Dios en los tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió de los panes consagrados que no era lícito a nadie comer, sino solamente los sacerdotes, y también dio a los que con él estaban? Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez Jesús entró en una sinagoga, y allí había un hombre que tenía una mano seca, y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio, y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirles. Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Designó a los 12: Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; Felipe, Andrés, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Jesús llegó a una casa, y la multitud se le juntó de nuevo, a tal punto que ni ellos siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse a cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: él tiene a Belcebú, y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa.
En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Pues porque decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera, mandaron a llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: He aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Respondiéndoles, dijo él: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en el círculo alrededor suyo, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse en una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba a la orilla del mar, y les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: Oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y él decía: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas, y les decía: A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. De igual manera, estos que se sembró la semilla en los pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son solo temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, entonces tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y el deseo de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en buena tierra, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en un candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. El que tiene oídos, que oiga. También les decía: cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os medirá, y aún más se os dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía también:
El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espina y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También les decía, ¿a qué compararé el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, la cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeña que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidieron a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una tormenta, una violenta tormenta, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que parecía que se hundía. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Y él, levantándose, reprendió al mar, al viento, y dijo al mar, «Cálmate, sosiégate». Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, «¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos, y cuando salió de la barca enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para poder dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero en el mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban a los cerdos huyeron y contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa
a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos estaban maravillados. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: «Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva». Jesús fue con él. Y una grande multitud le seguía y le oprimían. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: «Si tan solo toco sus ropas, sanaré». Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose hacia la multitud, a la gente, dijo: «¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi ropa?». Y sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando y dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción». Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: «Jairo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas aún al maestro?». Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: «No temas, cree solamente». Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa de Jairo, el oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: «¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida». Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña de la mano, le dijo: «Talita cumi», que traducido significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues ya tenía como unos 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Jesús le dijo órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y que le dieran de comer a la niña. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: «Bueno, ¿y de dónde obtuvo tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están acaso sus hermanas aquí con nosotros?». Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: «No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa». Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos,
dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados en sus sandalias. No llevéis 2 túnicas, les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, salid de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escuchar. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y sus comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que estaban a la mesa sentado con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y ella salió a su madre: ¿qué pediré? Y ella respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y el rey se puso muy triste. Sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que le trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se lo dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, e incluso llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: mira, Señor, el lugar está desierto, ya es tarde. Despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús, respondiendo, les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les damos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ven. Y cuando se cercioraron, le dijeron:
5 y 2 peces. Y les mandó a todos que se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También partió los 2 peces entre todos, y todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Enseguida hizo que sus discípulos subieran delante a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en tierra, y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la 4ª vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar, y quería pasarles de largo. Pero ellos, cuando le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús, y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca, y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, a donde oían decir que él estaba. Y donde quiera que él entraba en las aldeas, o las ciudades, o los campos, ponían a los enfermos en las plazas, y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él, y vieron que sus discípulos, algunos de ellos, comían el pan con las manos inmundas, sucias, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente. Así observan la tradición de los ancianos. Y también cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas. Por ejemplo, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y entonces Jesús les dijo: bien profetizó de vosotros Isaías: hipócritas, como está escrito, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinde culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, y dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: y astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre y de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, o sea, quiere decir una ofrenda a Dios, ya no le dejáis nada que hacer en favor de su padre y de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas.
y llamando a la multitud de nuevo, les decía: escuchadme todos y entended. No hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de dentro es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros sois faltos de entendimiento? ¿Qué acaso no comprendéis que todo lo de afuera entra al hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino entra en el estómago y luego se elimina? Y de esta manera había declarado así limpios todos los alimentos. Y les decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre, de todos los hombres, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. Esta mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio, pero Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta, mujer, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Volviendo de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera su mano sobre él. Entonces Jesús, tomándole aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva, y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efata, esto es, ábrete. Y al instante sus oídos se abrieron y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se los ordenaba, tanto más ellos proclamaban, y se asombraron en gran manera, de tal manera que decían: todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión por la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los despido sin comer a sus casas, algunos desfallecerán, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde alguien podrá sacar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y Jesús entonces les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: pues 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que ellos los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que éstos también los sirvieran. Entonces todos comieron y se saciaron, y de los pedazos que sobró se recogieron 7 canastas. Los que comieron en esta ocasión eran unos 4,000 personas.
y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Entonces los fariseos salieron y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerlo a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide esta generación una señal? En verdad os digo que no le será dada señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Y se habían olvidado de traer panes consigo, y no tenían nada en la barca, sino solo un pan. Y les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿O aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 7. Y Jesús le dijo: ¿aún no entendéis? Llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomándolo de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner sus manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez sus manos sobre sus ojos y le miró fijamente, y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aun en la aldea entres. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos le respondieron: bueno, que tú eres Juan el Bautista, y otros: eres Elías, pero otros: unos de los profetas. Y él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazados por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en su gloria de su Padre con los ángeles y con los santos. Y les decía: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, después de que haya venido con poder. Después de 6 días, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró de delante de ellos, y su vestidura se volvió resplandeciente, muy blancas, tal
tanto sí que ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto a Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube y cubriéndolos, una gran voz salió de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, él les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué los escribas dicen que Elías debe de venir primero? Y él les dijo: es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Cuando volvieron a los discípulos, a los demás, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo a él le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se va consumiendo. Y le dije a sus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió al muchacho con violencia, y éste cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede este? Y él respondió: desde su niñez, maestro. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió del muchacho y quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta clase no puede salir sino con oración y ayuno. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo en preguntarle. Y llegaron a Capernaum, y estando en la casa, les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían estado discutiendo entre sí quién de ellos sería el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos.
y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba a un niño como a este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que le hubieran atado al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que lo hubieran echado en el mar. Y si tu mano tienes ocasión de caer, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo tus dos manos e ir al infierno, a ese fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo, porque te es mejor entrar cojo en la vida que teniendo tus dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y se le reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y entonces se le acercaron algunos de los fariseos para ponerle a prueba, y le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo, él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto y les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendían. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los que no son como estos no es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en sus brazos, los bendecía, y poniendo la mano sobre ellos. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te hace falta. Ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que confían en las riquezas. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, y le azotarán, y le matarán, y 3 días después resucitará. Se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas esto por nosotros. Y él les dijo: ¿qué estáis pidiendo? ¿Qué quiere que haga por ustedes? Y ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el que sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto así, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desea ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo, un cierto ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate,
levántate que te llama. Y arrojando su manto se levantó y luego de un salto fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor lo necesita, enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y entraron y encontraron un pollino atado junto a la puerta fuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado en los campos. Los que iban adelante y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David, que viene! ¡Hosana en las alturas! Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya una hora muy avanzada. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y los discípulos estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad, y por la mañana, cuando pasaban, vieron a la higuera seca hasta sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras transgresiones. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer lo que tú haces? Y Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, respondedmela, y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan,
¿Era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Mas si decimos de los hombres... Pero tenían a la multitud, tenían miedo porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, y la arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo mandó otro siervo, al que lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a éste lo mataron. Así que otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a ese último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los constructores, esa piedra es la piedra angular ahora. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos les había dicho la parábola. Y dejándole, se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar el impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero Jesús, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Y se lo trajeron. Y él les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: pues dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Y algunos de los saduceos, que son los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de alguno muere y deja mujer y no le deja hijo, pues que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Pues resulta ser que hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin haber dejado descendencia, y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, asimismo el tercero, y hasta llegar a 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, maestro, cuando ellos resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Qué, no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a los muertos que resucitan, ¿acaso no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiente, cuando Dios le habló y le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis equivocados.
Cuando uno de los escribas se acercó y los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento, el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y que no hay otro, además de Él no hay otro, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. David le llamaba Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la multitud le escuchaba con gusto, y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, y aman los saludos respetuosos en las plazas, aman los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, y devoran las casas de las viudas, y por apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los demás contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Cuando salía del templo Jesús, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Maestro, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Jesús comenzó a decirles: mirad, que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es más, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Y esto solo es el comienzo de los dolores. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales, y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo,
y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero eso sí, ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación como no ha sucedido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó esos días. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí es el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar de ser posible a los escogidos. Mas vosotros estad alertas, ved que os lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas irán cayendo del cielo, porque las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus escogidos desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya tumulto del pueblo. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, y en verdad os digo,
donde quiera que se predique el Evangelio en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús, y cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: Maestro, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde él entre, decid al dueño de la casa: El maestro dice, ¿dónde está mi habitación para que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced vosotros los preparativos allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo como él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los 12 y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me entregará, y el que come conmigo. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno a uno: ¿acaso soy yo? Y él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido jamás. Y mientras comían, tomó el pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y se lo dio a ellos, y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella, y les dijo: Esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Y Jesús les dijo: Todos vosotros os apartaréis, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Maestro, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo: En verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro insistía repetidamente: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y Jesús comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y les dijo: Mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible que de él aquella hora pasara, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces vino y los halló durmiendo a Simón y dijo: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar conmigo por 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez diciendo las mismas palabras, y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por 3ª vez y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí,
el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, mirad, vámonos, está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras todavía él estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, a ese prendedle y llevarle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a Jesús diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano, le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme, como si fuera un ladrón. Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose con el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y no respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo en las nubes. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose lo miró y le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo de lo que hablas. Y salió al portal, y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero Pedro comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Y al instante cantó el gallo por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondiendo dijo: tú lo dices.
y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato de nuevo le preguntó diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y había ahí uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilatos les contestó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque Pilato sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía: ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Y ellos le respondieron a gritos: ¡crucifícale! Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Queriendo Pilato complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a vituperarle: ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y mientras iban por el camino, obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, Simón de Cirene, que es el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron pues a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y entonces se cumplió lo que la Escritura dice, que con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: ¡bah! Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9, Jesús exclamó con fuerte voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Había también allí unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían.
y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, que era un miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en una roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno el crucificado. Él ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id vosotras, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allá le veréis tal como él os dijo. Y salieron ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que aún estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, apareció en forma distinta a 2 de ellos que iban de camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después se apareció a los 11 cuando estaban todos sentados a la mesa y los reprendió por la incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor estaba con ellos ayudándolos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Amén. Muchas gracias de parte de Dios te doy por haber llegado hasta el final del video. En verdad que Dios te bendiga abundantemente, pero recuerda no solamente escuchar, sino también practicar la palabra de Dios, porque a Dios le gusta aquellos que escuchen su palabra y le obedecen. Mira, si te gustó el video, por favor, danos un like. También te pido que compartas con tus amigos. Si tienes algún comentario, comenta también y ayúdanos a crecer. Si no te has suscrito al canal, suscríbete
porque lo que queremos es que las personas sean bendecidas con la palabra de Dios. Y una vez más, muchas gracias y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.